Muy bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión virtual de medicina interna. El día de hoy presentaremos la primera parte de lo que es VIH-Sida o VIH avanzado, como se le conoce actualmente. Este es un tema extenso. VIH, pues todos lo reconocen, ¿verdad? Es una enfermedad que lleva bastante tiempo en el mundo, es una pandemia y así está considerada también, ¿verdad? Que afecta a muchas personas y que no solo tiene los matices de la propia enfermedad, sino tiene que ver mucho con la sociedad, con la cultura de cada país del mundo, ¿verdad? Está interconectado con un montón de otras situaciones. Entonces, por lo mismo que es un tema extenso, lo vamos a dividir en dos sesiones, una parte el día de hoy, la siguiente el día de mañana, para que no sea algo tan pesado y que pues ustedes puedan aprender un poquito más de esta enfermedad. Pasemos a la siguiente. Bueno, la primera aparición documentada de VIH fue en Estados Unidos en 1981. Esta se documentó en población homosexual masculina, ¿verdad? Ahí fue donde se empezaron a documentar los primeros casos. Se cree que el VIH ya estaba entre nosotros, por así decirlo, desde mucho antes, pero documentado hasta estas fechas. O sea, básicamente llevamos 40 años viviendo con esta enfermedad desde su primera documentación. Como lo mencioné, es una pandemia, es un problema que persiste, que va a seguir persistiendo durante mucho tiempo, si no a nivel mundial tomamos las medidas necesarias, ¿verdad? Es un problema que se sigue estudiando, se sigue, ¿cómo se llama? Obteniendo nueva información sobre esta enfermedad de todo tipo, de su fisiopatología, de tratamientos, de replicación, lo que quieran, ¿verdad? Entonces, es un problema que va a seguir mucho tiempo. Por lo mismo, es una enfermedad extensamente estudiada y evaluada. Ustedes buscan artículos de VIH, van a encontrar infinidad de artículos, ¿verdad? Incluso en estos años de pandemia, ¿verdad? Donde mucha investigación médica viró hacia COVID, por lo mismo, ¿verdad? Todavía se siguen presentando artículos y actualizaciones de VIH. O sea, así de importante también es esta enfermedad, ¿verdad? Entonces, sí es algo que puede encontrar mucha información, también muchos mitos sobre la misma, pero sí es una enfermedad que de información no carece, ¿verdad? Y está saliendo nueva continuamente. Pasemos a la siguiente. A nivel mundial se estima que aproximadamente 36.7 millones de personas viven con VIH, de las cuales 2.1 millones son menores de 15 años. Casos nuevos por año, un aproximado de 1.8 millones. Y el grupo que más afectado está es los que están comprendidos entre las edades de 15 a 24 años. Es más prevalente en heterosexuales. Alguien me dirá, bueno, pero cuando hablamos de VIH, usualmente hablamos de poblaciones en riesgo, como los homosexuales. O sea, ¿cómo así que es más prevalente en heterosexuales? Les explico. Es más prevalente en heterosexuales porque la población heterosexual es más, ¿verdad? Entonces, por ende, si hay más población heterosexual, va a haber más casos en esta población. Ya, si lo miramos en porcentaje en base a la cantidad poblacional, ahí sí, obviamente va a ser más en homosexuales porque su población es más pequeña. Pero en general, la prevalencia es ahora ya más en heterosexuales, tanto hombres como mujeres. Sí, hay algunos grupos de riesgo a los que uno tiene que poner especial atención, ¿verdad? Son pacientes o personas que están en mayor riesgo de adquirir esta enfermedad. Y bueno, preguntarán cuáles. Primero, definitivamente homosexuales, ¿verdad? Tanto hombres como mujeres, ¿verdad? Usualmente en hombres tienden a ser un poco más promiscuos los hombres homosexuales por el hecho de que no existe el riesgo de un embarazo no deseado, ¿verdad? Entonces, por eso es esta situación. También los grupos de riesgo son los hombres y mujeres trabajadoras del sexo por
la ocupación a la que se dedican, entonces obviamente van a estar en riesgo. Está toda la población móvil, a eso me refiero a personas que conducen camiones, que conducen trailers que van de un lado hacia otro. Por ejemplo, aquí en Guatemala, de un departamento a otro, sobre todo sobre la franja costera. Y usualmente tienen una relación distinta en cada departamento, entonces obviamente es un grupo mayor riesgo. Obviamente los clientes de trabajadores del sexo definitivamente son personas que frecuentan este tipo de situaciones, entonces también están en mayor riesgo, ¿verdad? Están todos los grupos uniformados, ¿verdad? Que eso más que todo incluye los que son policía, ejército, todo lo que es personal uniformado. También se incluyen en este grupo, sobre todo los que van moviendo de áreas de servicio, más que todos los militares que nos van moviendo interdepartamentales, ¿verdad? Y, ¿cómo se llama? En general, toda persona también que ya inició su vida sexual, pues va a tener un riesgo, ¿verdad? No es así total como estos grupos, pero ya va a tener un riesgo adicional que aquellos que no lo han iniciado todavía. Entonces, estos son grupos, como les digo, que no quiere decir que todas estas personas van a tener VIH en su vida, no, sino personas a quienes hay que enfocarse un poquito más, ¿verdad? Para evitar que adquieran esta enfermedad. Pasemos a la siguiente. Ahora, hablando un poquito de lo local, en Guatemala, aproximadamente 65,000 pacientes viviendo con VIH. Estos datos son un poco viejos, pero lo más que tenemos actualizado. Más o menos 32,000 casos ya están notificados y estos van en aumento. Notificados se refiere a que ya están registrados y están recibiendo, ¿cómo se llama? Un tratamiento hospitalario, por lo menos ya están inscritos en algo hospitalario. Lastimosamente, estos solo 11,500 y pico tienen tratamiento, ¿verdad? Que es una cantidad muy baja y cuando miremos las metas se van a dar cuenta por qué. Y los principales departamentos afectados van a ser Guatemala, definitivamente es el departamento con mayor densidad poblacional, por ende va a tener más casos. Escuintla, Retaluleu, Izabal, Petén, San Marcos y Suchitepec. Se dan cuenta, muchos es, ¿cómo se llama? Franja costera o, ¿cómo se llama? Colindante con otros países. En el Roosevelt está la Clínica de Atención Integral de VIH e Infecciones Crónicas, doctor Carlos Rodolfo Mejía Villatoro. Es la clínica o el área de VIH en Guatemala que más flujo de pacientes mira, que tiene, me atrevería a decir, el mejor laboratorio, incluso certificado por la FDA, la cual se certifica constantemente. Vienen pacientes de otros países, incluso a recibir el tratamiento y el seguimiento aquí a Guatemala, sobre todo los países vecinos, Honduras y El Salvador, ¿verdad? Y de los datos estadísticos de VIH, quien más proporciona, o sea, quien más aporta esos datos es esta clínica, por lo mismo que ya es algo que tienen bien sistematizado, bien controlado, ¿verdad? Y que pues tienen todo un gran grupo multidisciplinario trabajando exclusivamente para esta infección y otras crónicas, ¿verdad? Que tal vez menos prevalentes en nuestro medio, pero sí es una gran dedicación al VIH, ¿verdad? Por lo mismo es que muchos de los datos estadísticos son aportados por esta unidad. Pasemos a la siguiente. Bueno, entonces ya entrando de lleno a lo que es el virus, vamos a empezar con el agente etiológico, obviamente. Entonces, el VIH, hay dos tipos, el VIH-1 y el VIH-2. En Guatemala existe únicamente el VIH-1, ¿verdad? Y a nivel mundial el VIH tipo 1 es el que es más prevalente. El VIH tipo 2 está casi que reservado a lo que es la población africana, sobre todo en el oeste africano, ¿verdad? Ahí tienen los dos, VIH tipo 1 y VIH tipo 2. Para fines prácticos, todo lo que hablemos ahorita de VIH va a ser en el tipo 1, ¿verdad? Todo. ¿Verdad? Tratamiento y todo eso va a ser VIH tipo 1. Realmente en el tipo 2 no cambia mucho la situación, ¿verdad? Pero igual,
Como no lo tenemos y a nivel mundial, solo en África casi que lo vamos a encontrar, entonces vamos a hablar solo de VIH tipo 1. Este virus pertenece a la familia Retroviridae y su familia lentivirus está subdividido en grupos MNOP, siendo el más común el M, y este a su vez está subdividido en subtipos, ¿verdad? Que esto va variando lo que es infectividad, virulencia, replicación y otras cosas que ahorita pues no nos vamos a meter mucho a esto. Al final, el tratamiento y todo va a ser igual, pero para que sepan que también hay subdivisiones del virus. El genoma del VIH también ha sido extensamente estudiado, pero hay 3 genes principales que están bien documentados o bien estudiados, que es el gen GAG, el gen POL y el gen ENF. El gen GAG, ¿verdad? Que son pues, regiones codificantes, lo que codifica es las proteínas de la cápside del virus. El gen POL lo que codifica son las proteínas o enzimas necesarias para la replicación del virus. Esta es la polimerasa, la transcriptasa inversa y la integrasa. ¿No? Perdón, la proteasa, la transcriptasa inversa y la integrasa. Y el gen ENF es lo que codifica la glicoproteína externa responsable de la infectividad de la partícula viral a través de la unión a receptores de la célula, en específico CD4. ¿Verdad? Obviamente hay otros genes también del VIH, no es que solo estos 3 existan, sino tienen otros, ¿verdad? Pero ahorita para fines de lo que estamos viendo, estos son los 3 más importantes. Los demás genes tienen que ver con otras proteínas estructurales, con lo que es la replicación, con lo que es la virulencia y todo eso, pero ahorita esto no es necesario tocar ese tema, ¿verdad? Entonces estas 3 áreas codificantes son las más importantes cuando hablamos de VIH. Sigamos al siguiente. Bueno, ahora, con el ciclo de replicación de VIH es importante entenderlo y conocerlo. Esta versión que tienen aquí en su pantalla es algo resumido para fines prácticos, ¿verdad? Porque entendiendo el ciclo de replicación y cómo el virus entra a la célula, se replica y todo, y vuelve a salir para seguir infectando, es la base para entender el tratamiento, ¿verdad? Que vamos a hablar al final. Porque mucho, si no es que todo el tratamiento se basa en afectar en alguna fase del ciclo de replicación del VIH para que esto no suceda. Entonces, ¿qué pasa con el VIH? Ya cuando el VIH entra al organismo, pues obviamente a buscar las células que expresen el receptor CD4. ¿Qué células expresan esto? Las células del sistema inmune, células B, células T y algunas otras, ¿verdad? Entonces CD4 va a ser su diana, ¿verdad? Entonces, se une el CD4, pero, ¿cómo se llama? También, aparte de necesitar el receptor CD4, el virus necesita que la célula tenga correceptores. ¿Qué correceptores? El que miran ustedes en pantalla es el CCR5, también está el CXCR4, que son los más estudiados. ¿Por qué necesita esto el virus? Porque si la célula diana o las células diana carecen de correceptores, el virus no puede integrarse o fusionarse con la célula. Básicamente, si una persona no tiene estos correceptores, se lo vuelve inmune al VIH. Se lo menciono porque hay poblaciones en África, sobre todo en mujeres, que carecen del correceptor CSR5 y no se infectan con VIH. ¿Verdad? Todavía se está estudiando qué otras alteraciones o qué otras complicaciones puede tener con otras enfermedades o con la fisiología carecer de este receptor, pero para fines de VIH, si uno se tiene, básicamente se es inmune, ¿verdad? Bueno, entonces, ya uniéndose el VIH al receptor CD4 con sus correceptores, utilizando las glicoproteínas 120 y 41, se une a la célula. Se fusiona. Entonces, al fusionarse, viene el VIH y el virus, y saca todo su material adentro de la célula
para poder empezar a replicarse. Entonces, ¿qué pasa? Aquí es donde entra primero la transcriptasa inversa o reversa, como le quieran llamar. Esto lo que va a hacer es transformar el ARN viral a ADN. Por eso se llama un retrovirus, ¿verdad? La gran mayoría transforman ADN en ARN. Esta lo hace al revés. Por eso es transcriptasa reversa, ¿verdad? Ya habiendo pasado este proceso, viene la integrasa, la siguiente enzima, toma ese ADN ya transcrito y lo integra al ADN de la célula. ¿Para qué nos sirve esto? Porque así cuando la célula entre en su ciclo de replicación, va a replicar todos los componentes del VIH, ¿verdad? Junto con lo que replique la célula normalmente. Ya después de que la célula replica y saca estos componentes, tiene que venir la proteasa, y se recuerdan de bioquímica, esta lo que hace es cortar las proteínas de manera que queden exactamente para realizar su función. Y aquí es donde sale una nueva transcriptasa inversa, una nueva proteasa, una nueva integrasa, nuevas proteínas de envoltura, de la cápside, todo lo necesario para que el virus, ¿cómo se llama?, pueda seguir su ciclo. Todo esto se compacta, ¿verdad? Se aproxima a la membrana, utiliza el virus la membrana de la célula para formar su propia membrana, junto con todos los componentes, y sale. Sale a seguir replicando esto una y otra vez en nuevas células hasta infectar todas o la mayoría, ¿verdad? Entonces aquí se van dando cuenta que es importante la fusión del virus y la entrada del virus, es importante cada paso enzimático, ¿verdad? Porque esto es lo que va a fomentar que el virus se replique indefinidamente. Entonces, entendiendo esto, que es, como les dije, ahorita está resumido, van a entender cuando hablemos de tratamiento, por qué el tratamiento está dirigido a estas situaciones, ¿verdad? Entonces, como les digo, esta es una versión simplificada del ciclo, pero es para que ustedes entiendan la importancia de cada paso, ¿verdad? Que tiene que llevar el VIH para poder seguir infectando células en el organismo humano. Pasamos a la siguiente. Bueno, la historia natural de la enfermedad, o sea, la historia de un paciente o una persona infectada con VIH donde no se intervenga, ¿verdad? Está basada en dos principios. La cantidad de CD4 que tenga el paciente, células CD4, y la carga viral, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? En una infección primaria, o sea, cuando el paciente entra en contacto con el virus por primera vez, va a haber, como miran en la línea roja, una elevación de la carga viral, ¿verdad? Porque es una replicación descontrolada del virus. Entonces, sube la carga viral, ¿verdad? Es un pico de carga viral. Y los CD4 en ese momento caen, porque como es algo que el cuerpo no está acostumbrado a combatir, entonces no sabe qué está sucediendo y la población de CD4 cae dramáticamente, ¿verdad? Después de ese pico inicial, ¿verdad? El sistema inmune, por así decirlo, agarra barco y empieza a defenderse. Y dice, no, momento. Ya sé qué está pasando, me voy a empezar a defender con todos los mecanismos que ustedes ya saben, ¿verdad? Si recuerdan de los años anteriores a la carrera. Entonces empieza a defender. Entonces ahí la carga viral vuelve a disminuir porque el cuerpo se empieza a defender y la población de CD4 aumenta, pero ligeramente, porque recordemos que ya mucha fue afectada o destruida por el VIH. Entonces, cuando hay esa, ¿cómo se llama?, respuesta del sistema inmune junto con una caída de la carga viral, no la caída a cero, ¿verdad?, pero mucho menos de la inicial, entonces entramos en el periodo de latencia, donde no puede haber, donde usualmente no hay síntomas, ¿verdad? Y este periodo de latencia puede durar años, ¿verdad? Eventualmente, el sistema inmune ya no logra contener esto, ¿verdad? Ya se cansa y como es una enfermedad que afecta al propio sistema inmune, va perdiendo, ¿cómo se llama?, efectividad esto. Entonces los CD4 ya empiezan a caer poco a poco, ¿verdad? Y la carga viral, por ende, entonces empieza a subir hasta lo más que se pueda. Y ahí es donde empiezan a aparecer los síntomas constitucionales, después ya las enfermedades oportunistas y finalmente la muerte, ¿verdad?
Lo importante de esto es, de esta enseñanza de la historia natural de la enfermedad, son dos cosas. Primero, que puede haber una infección con VIH con CD4 normales, sí, ¿verdad? Porque en un momento el sistema inmune se defiende, logra recuperarse un poco, entonces puede haber un conteo de CD4 normal, ¿verdad? Esa es la primera enseñanza. La segunda es que el periodo de latencia de VIH son años. No quiere decir que si el paciente, ¿cómo se llama?, se infectó con VIH en enero, ya en junio va a tener, ¿cómo se llama?, eh, enfermedades oportunistas o algo así. No, ¿verdad? Es una latencia de años. Esta latencia la dividen usualmente en lo que se llaman progresores lentos, progresores de élite, progresores medios o normales y progresores rápidos. Esto quiere decir que los pacientes los dividen en qué tanto tiempo tarda el virus en ya manifestar los síntomas constitucionales y las demás enfermedades oportunistas. Los progresores medios o normales, que son la gran mayoría de la población, ¿verdad?, tardan aproximadamente 10 años desde la infección primaria hasta presentar los síntomas, ¿verdad? Ese es el promedio. Es lo que la mayoría de gente le sucede. Los progresores rápidos son los que aproximadamente en 5 años presentan la enfermedad. O sea, estos son pacientes que rápidamente van a desarrollar todos estos problemas. Esto pues no se puede predecir quién va a ser lento, quién va a ser no, ¿verdad? Sino que lastimosamente le tocó así, entonces en 5 años, o sea, como la mitad del tiempo lo usual, van a presentar ya todos estos síntomas y enfermedades oportunistas. Y están los progresores lentos, o le llaman progresores de élite, porque son pacientes que pueden estar infectados con el virus, pero nunca desarrollar SIDA, o sea, solo infección por VIH, pero no ya la enfermedad como tal, SIDA o VIH avanzado. Estos pacientes pueden permanecer hasta más de 25 años y nunca desarrollar nada más y solo estar infectados con el virus, ¿verdad? Esta referencia es tal vez algo vieja, ¿verdad? Pero tal vez a los que les guste el básquetbol, si saben de quién fue Ervin Johnson o Magic Johnson, que fue un jugador de Los Ángeles Lakers, él se infectó con VIH y es un profesor lento. Él solo está infectado por VIH y nunca desarrolló la enfermedad. Entonces, también, ¿quién va a ser profesor lento? Pues, difícil. Se llama población de élite a estos pacientes porque son los que también se estudian más a fondo para ver qué los hace ser profesores lentos. Si hay algo distinto que compartan en común todos los pacientes de este tipo, que puede utilizarse como tratamiento, como terapia, ¿verdad? Todavía no se ha dilucidado, pero pues, para eso se sigue estudiando esta enfermedad, ¿verdad? Pero como les digo, la mayoría, 10 años es el promedio para el desarrollo de todos los síntomas. Pasamos a la siguiente. Bueno, el VIH tiene varias formas o mecanismos de transmisión, ¿verdad? El más común, que hasta como el 90-95% de transmisión de VIH es por vía sexual, ¿verdad? Esta es la gran mayoría, ¿verdad? Es la forma más común. Hay prácticas sexuales que implican un mayor riesgo, ¿verdad? La práctica sexual de mayor riesgo es el sexo anal receptivo por las microlesiones que puedan haber en la mucosa anal, incluso rectal, y por ahí ingresar el virus, ¿verdad? Todas las prácticas sexuales, anal, oral, vaginal, tienen su riesgo, ¿verdad? Pero esta que les menciono es la de mayor riesgo para la transmisión de VIH, ¿verdad? Entonces, y como les digo, como por ser la más frecuente este tipo de transmisión, es lo que uno va a buscar de primero cuando un paciente está infectado por VIH por primera vez, ¿verdad? De ahí está la transmisión vertical, que es la transmisión materno-infantil o de la madre hacia el feto, ¿verdad? Que es una madre con VIH, o una paciente mujer VIH positiva se embaraza y puede transmitir el virus al bebé. O sea, este recién nacido ya viene con una infección
que ataca el sistema inmune en un sistema inmune que ni siquiera se ha desarrollado, ¿verdad? Entonces, la transmisión vertical de VIH es, ¿cómo se llama? Poco frecuente. De hecho, en el Hospital Roosevelt, hasta la fecha, después de como 15 años, no se ha tenido un caso de transmisión vertical de VIH por lo mismo de las medidas que se pueden realizar, ¿verdad? Pero los pacientes, pues, que se tienen, que sigue infectología de niños con VIH, estos pacientes son mucho más complicados de manejar que un paciente adulto con VIH. O sea, el VIH en niños es otro tema totalmente distinto, es una enfermedad que es mucho más agresiva porque el sistema inmune no está desarrollado, ¿verdad? Y son pacientes que rápidamente se deterioran, rápidamente presentan todas las enfermedades oportunistas y cuesta que lleguen incluso a la mayoría de edad, ¿verdad? Son pacientes que cuesta que respondan al tratamiento, tienen un montón de complicaciones, ¿verdad? Entonces sí es otro tema distinto, ¿verdad? Bueno, y está la parenteral, por así decirlo, que es usualmente por compartir agujas en pacientes que son usuarios de drogas intravenosas, sobre todo las ilegales, ¿verdad? Por transfusión sanguínea. Entonces es otra vía, ¿verdad? Pero como les digo, la sexual siempre va a ser la más frecuente. Siempre. Toda la vida. ¿Verdad? Pasamos a la siguiente. Bueno, la clasificación del VIH, esto nos sirve para categorizar a los pacientes, para saber el riesgo que tienen, ¿verdad? Y para saber cómo van con la enfermedad. Esta clasificación se basa en dos categorías. Una es el conteo de CD4 o nivel de CD4 y la otra es la categoría clínica que está en base a los síntomas y signos que los pacientes puedan presentar. Entonces, en base a los CD4 es categoría 1, 2 o 3, es numeral. Y la 1 es aquellos que tienen más de 500 CD4, la 2 es los que tienen entre 200 y 500 CD4, o a 499 sería. Y la 3 es la que tiene menos de 200, o sea, 199 para abajo, ¿verdad? En el hospital hemos tenido pacientes que tienen 0 CD4, o sea, la máquina no detecta ninguno, ¿verdad? Y eso hasta sale -1, o sea, casi que le quedaron debiendo a la máquina los CD4, pero son pacientes que quedan con un deterioro pues muy marcado. Y están las categorías clínicas, que están basadas en signos y síntomas. Está la A, está la B y la C. Entonces, con los signos o síntomas o enfermedades que tiene el paciente, más el conteo de CD4, entonces uno los clasifica en una de las 9 categorías disponibles, que va desde la A1, que sería la más leve, por así decirlo, hasta la C3, que es obviamente la final. Algo con las categorías, ¿verdad? Es que estas no, o sea, ¿cómo lo explico? Un paciente que clasifiquen como una categoría B o C, por ejemplo, jamás va a poder volver a ser categoría A, aunque se trate en las enfermedades oportunistas y aunque los CD4 mejoren. Mira, si ustedes clasifican un paciente como B, ya no puede ser A, y mira, si ustedes clasifican un paciente como C, ya no puede ser ni A ni B, ¿verdad? Eso ya no es bidireccional, esto es solo hacia adelante, ¿verdad? Aunque el paciente haya resuelto todo, los CD4 estén bien, ya, si ustedes lo clasifican como una categoría peor, por así decirlo, así va a ser toda la vida. ¿Por qué es así? Porque este paciente entonces está en más riesgo de presentar complicaciones, en más riesgo de crear resistencias, en más riesgo de presentar nuevamente infecciones oportunistas. Bueno, ahora miremos lo que son las categorías clínicas, ¿verdad? Porque la de CD4 ya vimos cómo es, que es la más sencilla, pero miremos las clínicas, ¿verdad? Entonces, podemos a la siguiente. Bueno, realmente la teoría N nosotros no la utilizamos, se utiliza en niños, ¿verdad? Nosotros hacemos categoría A, que son síntomas leves, ¿verdad? Que básicamente son síntomas que se pueden presentar en una gran cantidad de enfermedades, que ninguno es característico de VIH. Aquí entran todos los que son síntomas constitucionales, o sea, fiebre, fatiga, artralgias, mialgias, puede haber linfadenopatías, infecciones respiratorias recurrentes, hepatomegalia, esplenomegalia, o sea,
Son condiciones que pueden aparecer en un sinfín de enfermedades. Fiebre, ¿qué enfermedad no da fiebre? Muy pocas, ¿verdad? Entonces son síntomas constitucionales, ¿verdad? Nada que nos indique esto es VIH, o sea, o a buscar VIH, ¿verdad? Puede ser un resfriado común, puede ser una, ¿cómo se llama? Algo tipo influenza, ¿verdad? Entonces son síntomas muy generales, ¿verdad? Ya la categoría B son síntomas que usualmente lo encuentran como no A, no C. Y uno dice, entonces, ¿qué es la B? O sea, simplemente no es ninguna de las dos. La categoría B lo que refleja es un compromiso de la inmunidad. O sea, este paciente, su sistema inmune está afectado, pero no necesariamente tiene que ser por VIH. ¿Qué otras enfermedades afectan el sistema inmune? Insuficiencia renal crónica, diabetes mellitus, enfermedades como lupus, por ejemplo, todas afectan el sistema inmune. Pero la categoría B nos indica eso, que el paciente la inmunidad está comprometida. ¿Por qué? Por VIH puede ser por otra situación, pero el sistema inmune pues ya no está bien. Entonces, ¿qué entra en esto? ¿Verdad? Aquí entra lo que es la candidiasis orofaringia, entra lo que es la diarrea crónica, puede ser el herpes zóster, ¿cómo se llama? La tuberculosis pulmonar, ¿verdad? O sea, hay varias situaciones que nos reflejan que esto sí, el sistema inmune no está bien, algo está sucediendo, ¿verdad? Entonces, hay que poner atención. Como les digo, no solo en VIH pueden aparecer las enfermedades, sino pueden aparecer con otras condiciones subyacentes. Y la categoría C, ¿verdad? Que esa sí ya se considera como enfermedades definitorias de SIDA. O sea, estas son enfermedades que si ustedes las encuentran en un paciente sin antecedentes de estar infectado por VIH, tienen que ir a buscar VIH, definitivamente. Pasemos a la siguiente. Todas estas enfermedades reflejan un compromiso de la inmunidad casi total, ¿verdad? Son enfermedades que en pacientes inmunocompetentes no les va a dar enfermedad o ni siquiera logran producir nada, ¿verdad? Entonces, esta categoría C, sí ya son, como les digo, enfermedades, le llaman definitorias de SIDA, aunque en algunos raros casos pueden aparecer en pacientes que no tienen SIDA, ¿verdad? Solo pasemos a la siguiente. Ahí está. Entonces, obviamente no vamos a leer todo esto, ¿verdad? Pero como les digo, son enfermedades definitorias. De las más comunes que vemos en el hospital es criptococosis meningia, toxoplasmosis cerebral, linfoma primario del sistema nervioso central, candidiasis esofágica o traqueal, eh, síndrome de desgaste por VIH, herpes zóster que afecte dos o más dermatomas, eh, ¿cómo se llama? Linfoma de Burkitt, histoplasmosis diseminada, ¿verdad? O sea, son un montón, una gran gama de enfermedades que vemos en las cuales uno, si el paciente no tiene antecedente de VIH, hay que pedir la prueba, definitivamente, porque seguramente lo va a tener, ¿verdad? Y en pacientes con VIH, pues están en riesgo de tener una de estas enfermedades, definitivamente, ¿verdad? Entonces, obviamente no es, ¿cómo se llama? Eh, que, que tengan que aprenderse de memoria todo este listado, no, esto con la práctica van a ir sabiendo, pero lo importante de las categorías es entender qué refleja cada una de ellas, ¿verdad? Y qué hacer cuando se encuentra uno con alguna de estas patologías. Pasamos a la siguiente. Bueno, entonces ahorita ya terminamos lo que es las generalidades de VIH, ¿verdad? Como se darán cuenta, es un virus que es, ¿cómo se llama? Tiene muchos matices, es complicado, ¿verdad? Cuando ya veamos tratamiento y seguimiento, se van a dar cuenta de que no solo es de tomar una pastilla, un par de pastillas al día, sino que lleva un montón de carga de otro tipo, ¿verdad? Pero este que les presenté ahorita es un pues, resumen de lo que es fisiopatología y las generalidades de la
de la enfermedad. Entonces ya cuando lo vayan a leer nuevamente o si hayan leído el tema, pues, ¿cómo se llama? Ya podrán tal vez entender o resolver alguna duda que, que tengan. No quiere decir que con 2 clases van a salir siendo VIHólogos, no. O sea, definitivamente no, pero por lo menos para que entiendan las generalidades, porque como es una enfermedad que afecta a todo el mundo, sin distinción de raza, de género, de creencias, de nada, ¿verdad? Más de alguna vez se la van a topar, ¿verdad? Posiblemente no la van a tratar ustedes si no son infectólogos, ¿verdad? Pero más de alguna vez, por chance, se la van a topar. Entonces, sí es de aquellas enfermedades que tal vez no, si sí en otras especialidades como cirugía, traumatología, ni tal vez no la van a ver, ni siquiera la van a, a ponerle atención, pero para que sepan ustedes qué puede conllevar todo el que un paciente sea VIH positivo, ¿verdad? Porque tratar la enfermedad, pues al fin y al cabo no va a ser tan difícil con todas las situaciones que tenemos. Tampoco es que sea fácil, pues, ¿verdad? Pero por lo menos hay opciones y hay un montón de situaciones, ¿verdad? Pero tratar la parte sociocultural es la difícil, ¿verdad? Entonces, por hoy vamos a dejarlo aquí. Ya seguiremos el día de mañana con la siguiente parte, que es diagnóstico y tratamiento.